porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Señores, buenos días. Gracias por su compañía en esta mañana. Hoy nos vamos a divertir maravillosamente porque vamos a compartir, a analizar, a participar con las comadres de Windsor, las alegres comadres de Windsor, de Shakespeare. Y estábamos Uni Montoya y esta servidora desde que llegamos platicando la experiencia de volver a leer esta comedia, de verla en película, porque hay películas muy interesantes. Pero bueno, lo más interesante es que ya está aquí Suni Montoya, la doctora Suni Montoya. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Suni, ¿cómo estás? Muy bien, Yolanda, pues muy buenos días a ti y buenos días. A todo el auditorio que bueno, te quiere tanto. Nos quiere, y bien nos quiere. Nos quiere y bien queridas. Ah, hombre, nosotros sí. somos las bien queridas. ¿Sí? No, Sí. pero, y somos las alegres comadres del 7. También eso es cierto. No de Windsor, ya es mucho. Y eso es mucha pretensión. Está re lejos. Me hiciste recordar la película de La Malquerida. ¡Qué peliculón! Extraordinario. No. Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Columba Domínguez. ¿La recuerdas? No, claro que sí. El cine mexicano. De la novela se me va ahorita Justamente el autor, de la novela. Una novela que es de esas novelas antecesoras de las tragedias de García Lorca, de Yo esas creo que novelas sí. de la vida rural. Sí, telúricas. Telúricas, sí, de la vida rural española de principios del siglo pasado. ¡Ay, que te estremecen, sí! Pero Por bueno, eso hoy nosotros somos las bien queridas. Las bien queridas, me parece muy bien. Ándale. Le damos a usted la bienvenida. ¿Qué le parece entonces hablar de las alegres comadres de Windsor? Hemos elegido ahora, ya hemos hablado de dramas, ya hemos hablado de diferentes puntos, pero ahora hemos elegido esto porque me parece que conviene ponerle un poco de humor al asunto. Humor un tanto difícil, porque comentábamos, Misuni y esta servidora, el hecho de que, bueno, el teatro es para verse. Entonces leerlo, sobre todo una comedia con 5 actos, a veces en prosa, a veces en verso, Sí. que además tiene como característica muchísimos personajes, y dice, a ver, un momento, no es lo mismo que ver el montaje, Suni. No es lo mismo que ver el montaje, definitivamente, sí. Y mira, no, hay una película de Las Alegres Comadres de Windsor, pero es uno de estos sitios en internet en los que tienes que pagar para suscribirte y no sé qué, pero está Televisión Española, en su archivo, tiene un programa de hace, diría el hermano Lobo, porque está en blanco y negro, Sí. que era un programa de obras clásicas del teatro. Sí. Entonces, a la hora que usted pida Las Alegres Comadres de Windsor, video, el primero que aparece es el de Televisión Española. Y mira, se le olvida uno el blanco y negro. A mí me encanta, por otro lado. Sí, además, la fotografía en Sí, blanco. sí. ¿Qué me dices de Gabriel Figueroa? Bueno, ya volvemos Dios. a esos. Volvemos a las artistas palabras de la mayores, imagen. ¿verdad? Sí. Entonces, pero está muy bien montada, ¿eh? Muy, muy bien montada. Es decir, ahí sí no hay, porque sí, por un lado, el humor de inglés Sí. es muy diferente al humor americano, al humor gringo y al humor nuestro. Entonces, a veces nos cuesta trabajo Sí. captarlo, ¿sí? El humor bueno, el humor americano de Estados Unidos y el humor inglés se parecen Sí. en que son humor de situaciones. Ajá. Sí, lo que se arranca la risa son las situaciones. Y el humor nuestro es un humor de palabra. Ya. Los juegos de palabras, los albures. ¿sí? Sí, es cierto. Si tú ves los comediantes, incluso a los que salen en la tele y demás, hacen reír a la gente a base de juegos de palabras y de albures. Acá no. O sea, Shakespeare, el humor de la comedia de Shakespeare está en las situaciones que presenta la comedia, ¿sí? No en los juegos de palabras. Claro. Está en cómo los personajes juegan con la situación.
Y vaya que hay un montón de personajes, Va. ahora sí que un Ah, montón de eso sí. personajes. Y acciones colaterales, argumentos colaterales que se complementan o se tocan tangencialmente y se separan y hay que seguirlos. Sí, dicen que Shakespeare escribió esta comedia a petición de la reina Isabel, Sí. Isabel I. La que tenemos ahora es muy mayor, acaba de cumplir sus 90 años. Sí. Note bien la fiesta. Fíjate que no pude ir porque tenía otra invitación Otra por allá en por Arabia allá. Saudita. Ah, no, pues sí, yo ahora entiendo. Sino Isabel I, la Sí. hija de Enrique VII. Ya le estoy cambiando los numeritos, ¿sí? Es que el personaje de Falstaff es también personaje en Enrique IV. También. Ahí es donde nace el personaje. Y resulta que a la reina le llamó mucho, le gustó el personaje. Sí. Y que, que según eso le pidió a Shakespeare que hiciera otra comedia donde este personaje fuera Base. base de la comedia, ¿sí? Eso es muy interesante, Suni, porque es como intertexto, ¿no? Ah, En las obras. exactamente. Porque de alguna manera necesita uno saber cómo surge, cómo nace el personaje. Claro. Y quizá también esa es una de las razones por las que a uno, sí, Falstaff es el personaje, es el fanfarrón, pues. Sí. ¿Mm? De hecho, Al que había que darle una lección. al que había que darle una lección. Igual, ¿sabes dónde tiene su última ya raíz? En Plauto. Ah, Plauto, la comedia nace en Grecia, como Sí, ay, todo nace en Grecia. Cuando usted tenga duda, ¿dónde nació tal cosa? En Grecia. En Grecia. Bueno, con Aristófanes. sí. Pero el griego es filósofo. El griego es profundo. Entonces la comedia como que no se le da mucho, ¿sí? El que es bueno en la comedia es el teatro latino. Sí. A ellos la tragedia no se les da. Y tienen sus dos grandes escritores de comedias, Plauto y Terencio. Y Plauto escribe una comedia que se llama Miles Gloriosus, que es El soldado fanfarrón. ¿Sí? Y yo creo, bueno, Shakespeare es obvio que estaba empapado en la cultura clásica, porque las citas que hace hasta en la comedia, ¿sí? Sí. Hay momentos en que recuerda lo clásico, ¿sí? Entonces debe haber conocido esta obra de El soldado fanfarrón, ¿sí? Sí, sí, leía justamente que Isabel le pide esta comedia y al parecer, dicen, en 15 días la escribió, pero él ya se fundamenta en una comedia anterior que tenía, que quizá tú recuerdes, la comedia del celoso. Exactamente. Sí, son comedias de celos que son Sí. propias también de la comedia del arte, Sí, ¿sí? O de la comédie française, ¿sí? Estas comedias de Molière, que también son comedias de situación, sí, ¿sí? No de juegos de palabras. Bueno, y es que yo creo que el castellano se presta mucho al juego de palabras, por la riqueza y los matices que tiene el español. El juego Sí. de palabras es fácil, pues, relativamente fácil. Un buen juego de palabras requiere de Así- mucha cultura. el amor y el humor aquí en Shakespeare van a resultar situacionales entonces. Es exactamente, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que ir a Sí, vamos ya a ir a te vi corte. la señal. Me hacen una ya. señal mis compañeros Ya y me estoy- dicen, vamos a corte. Oye, ya estoy como los perritos amaestrados de que en cuanto ven la señal se Suni. Bueno, ¿qué les parece? Yo les dije que nos íbamos a divertir esta mañana. Estoy segura de que así es, con una gran maestra, como es Suni Montoya, que por cierto está planeando un viaje muy interesante a Michoacán. Luego nos va a platicar, ¿eh? Ya les platico, ya. Pero bueno, vamos pues al primer corte en el programa. Gracias a mis compañeros de equipo. Ahí está mi cámara, perdón. Aquí está, ya la ubico. Gracias, vamos a ir al corte en este momento y regresamos para seguir hablando de las alegres comadres de Windsor. Así que, comadres y compadres, regresamos después del corte.
A las 9 con usted. Regresamos. Men are such fools, vain and conceited, such boasting devils, dolts and proud of it. We're well equipped and know the secret of serving up their heads upon a platter. Think about men, a manning lot carrying on like swollen turkey cocks. And most of all that sharp-one walrus who thinks he'll make the grade. He must be dreaming, but when he comes, I'll have him on his knees in no time. Needing to win me. Yes, I know the way. Must you press your suit upon a true and faithful one? Colette Bocchi es la voz, está interpretada por Colette Bocchi, qué delicia, ¿verdad? Hay que recordar que la ópera lleva escena y se basa tanto en el teatro. Claro. Pues ya claro. tiene el libreto. Sí. Ya ves Sí. que usualmente es un músico el que hace la música y un libretista, ¿no? Le Sí. llaman al que hace el libreto. Pues qué mejor libretista que Shakespeare. Sí, A qué, ver, qué privilegio, qué imagínate. privilegio, óyeme. El reto es Bueno, ponerle música. Ándale. Comentábamos que, bueno, la obra probablemente fue escrita hacia 1598. 98. ¿verdad? Hay una primera edición en cuarto es el tamaño de la hoja, ¿verdad? En 1602. Y hay otra en 1619 y otra en 1630. Sí. Son ediciones. Lo que pasa es que el texto de 1602 es incompleto. ¿Sí? Y ella hasta la de 1619 aparece completa y la de 1630 aparece ya con ciertas correcciones, que es ya la que nos queda hasta hoy. ¿Sí? Entonces, pues sí, por eso se explica. Ahora, vale la pena verla o en una ópera o en el teatro O en una o en película. una película, porque lo decías tú al principio, Yolanda, el teatro es para verse. Sí. Pero bueno, vamos a tratar de Recuperar el argumento. recuperar el argumento y cómo está el argüente de las alegres comadres. ¿Cómo está el chisme? Windsor. Ahora sí que el chisme. Ahora sí, que esto sería el ola de la literatura. Sí. ¿verdad? Sí. Bueno, Bueno. el personaje central es Falstaff, que además es lo que quería la reina, ¿sí? Pero alrededor de este personaje, imagínenselo en el centro, a ese Sí. personaje. Es un tipo presumido, fanfarrón. Fantoche. Fantoche, exactamente, es un fantoche, ¿sí? Que se cree Muy decíamos, un galán y es un hombre, pero es muy curioso, porque luego juega también con eso, ese Shakespeare, porque su personaje hace una serie de alusiones verbales a que es un personaje muy gordo, porque habla de que esperemos que no haga tanto calor que se me derrita la grasa, ¿no? Entonces, pero se siente galán, porque además, pues tú sabes lo que sucede, que todo el mundo lo adula para ver qué le saca, y él está convencido de que todas esas adulaciones son ciertas, ¿sí? Y ni siquiera tiene la agudeza de ver que se están burlando de él. No, pues no. Es que así le pasa al... Mira, A ver, Zuni, cuéntame. Shakespeare en sus personajes, aunque sea comedia, toca el alma del ser humano, ¿sí? No es una comedia insulsa, sino que si en la tragedia nos presenta
diríamos, toda la oscuridad de las pasiones humanas, ¿sí? En la comedia nos presenta el ridículo de esas pasiones, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa a Falstaff? ¿Sí? Falstaff, su pasión es su egolatría. Diríamos, en términos psicoanalíticos, es todo ego e id. No tiene superego, no tiene superyo. Sí, es decir, no hay una autocrítica en absoluto. No es capaz de mirarse. No es capaz de mirarse. De otra forma. Es el creído, diríamos también hoy, ¿no? Entonces, Shakespeare nos presenta en ese personaje el ridículo que hace. Como tú dices, sí, no es capaz de darse cuenta de que está haciendo el ridículo. Que está haciendo el ridículo, de que dos mujeres se están burlando, pero abiertamente de él, ¿sí? Y él pretende cortejarlas. Él pretende cortejarlas, ¿sí? Porque además, pues como se siente galán, en aquel tiempo, pues el galán, además, como ahora, ¿no? Pues costalito de monedas mata carita. Sí. ¿Sí? Y él ya no tiene dinero, pero se entera que hay dos mujeres burguesas que son Mrs. Page y Mrs. Ford, que son las que manejan el dinero de sus maridos. Entonces tienen lana y dicen, pues ahí estuvo, yo con mi galanura. Sí, pero además es que eso es lo importante de verlo, porque lo estás viendo gordo, ¿sí? Pero gordo, ¿sí? Feo. Y yo con mi galanura, pero rápido me las cortejo. Y decide cortejarlas. Comete un error, Falstaff, en su soberbia, ¿sí? Que es que despide a dos de sus criados, porque ya no tiene con qué pagarles, le salen muy caros. Entonces los despide y estos dicen, me voy a vengar. Y ahí tenemos un triangulito de venganza. Los dos criados van y le avisan a los maridos, sí, que Falstaff va a conquistar a sus mujeres. El señor Page dice, a ver, está loco. Pero ojo, tenemos al Otelito, sin H. A Otelo, el ridículo de Otelo, sí, no el drama de Otelo de la tragedia veneciana, ¿sí? Sino el ridículo del celoso en Mr. Ford, ¿sí? Y entonces, fíjate cómo sería muy interesante, estudiantes de letras, de literatura, ver cómo los personajes en la comedia de Shakespeare nos muestran el ridículo del drama de la misma pasión humana en la tragedia. Fíjate que yo ahí, cuando estaba leyendo justamente, y que tienes te remite pues a ello, sí, te preguntas, ¿qué es lo que hace que un drama tenga esa dignidad, ese respeto que te deja impactada? Y la comedia te muestra, aparte de toda la hilaridad que puede ocurrir, ¿cuál es ese argumento o cuál es ese elemento, Zuni, que diferencia la gran tragedia de la comedia? El ridículo. El ridículo. Fíjate, Macbeth, para hablar de quien ya hablamos, sí. En ningún momento hay ninguna situación de ridículo. No. Son situaciones atroces, tremendas, que te estremecen, ¿sí? Y Otelo, por irnos con el celoso, ¿qué hace? O sea, está tan empapado en sus celos, sí, que también es incapaz de ver más allá de sus celos, ¿sí? Lo que hace en la comedia Shakespeare es que en la tragedia se pierde el ser humano. Y yo diría que lo redime finalmente la muerte. Lo redime la muerte, ¿sí? Sí. Acá lo redime la vida. Porque acaban redimiéndose, ¿cómo? Reconociendo su pasión. ¿Sí? Sí, mira, qué interesante esta comparación. Bueno, ya lo
lo maneja mucho en su poética Aristóteles, ¿no? Lo que es la tragedia y de qué manera produce esa catarsis y de qué manera el héroe es redimido, Sí. ¿no? A diferencia de la comedia. De la comedia. El héroe o el antihéroe es encarnecido. Sí, 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 porque aquí al Y final... él bueno, aprende la lección. Bueno, Falstaff manda carta a las dos señoras. Igualitas. Igualitas, porque pues, como dice una de ellas, ha de tener el montón de cartas nomás con el nombre en blanco. Sí. Pues sí. ¿Va? Entonces, como son comadres, son amigas, las dos se lo comentan y deciden Darle una lección. darle una lección burlándose de él. ¿Sí? Ujú. El castigo es la burla. Sí. No es la muerte, no es Sí. la pérdida, no es el dolor, ¿sí? Sí. Es el ridículo. El ridículo social. Vamos a Exacto. ir al corte en este momento. Qué rápido se me está pasando, Inge Trujillo, ¿verdad? Los cortes. Vamos a ir en un momento al corte y regresamos. Gracias también, además del ingeniero Trujillo que está al frente de los controles del programa en este momento. Ángeles Rodríguez con toda la preproducción. A Víctor Hugo Barbosa, gracias también, Barcha. Y bueno, vamos al corte en este momento y seguimos conversando con las alegrísimas comadres de Windsor, invitadas hoy al programa, gracias a la presencia de la maestra Suni Montoya. 3030-5386 es el teléfono. Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. I've not lived to be carried in a basket like so much butcher's leavings, but a fate to be bested by a treacherous woman. May the buzzards pick my carcass if I be served such another trick. Hey there, where is my wine? That this splendid body should suffer such indignities, to fare no better than foul linen tossed in stinking water, and left to drown in the slime like a blind bitch's puppy. Water, I'm spouting like a whale, and my belly's cold as ice. Lord, I have suffered. Had this great roundness not floated like a bladder, surely I'd perished. Bring on that sack. Come here, my good wench, and put some warmth into my blood to restore my good spirits. What? Not again? Bueno, pues así le va al pobre de Falstaff. Norman Foster, como Sir John Falstaff, lo que estamos viendo en este momento. Y bueno, hemos dicho que es una comedia de enredos, básicamente, que tiene dos acciones paralelas. Por un lado, Falstaff tratando de conquistar a las dos mujeres, a las dos burguesas que administran el capital de sus maridos. Y por otro lado, Anne Page, que está tratando, el padre, de casar a Anne Page. Y aquí vemos cómo después de engañarlo, ahí está tu micrófono, Suni. Después de engañarlo, bueno, termina él en medio de la ropa sucia y lo avientan al río. Así es. ¿Quieres narrar esta parte, Sí, Suni? sí, porque además eso estaba planeado por Sí, las mujeres. sí. O sea, vamos, usted la cita a una de ellas. Pero aquí hay, espérate, antes de esto hay el elemento que causa el enredo, Ajá. que es que, como los criados les avisan a los maridos, el señor Ford, o Mr. Ford, Sí. que es el celoso, se disfraza y le pide al posadero que lo presente con otro nombre a Falstaff. Ajá. Y entonces le dice que él quiere conquistar a la señora Ford. Sí, que cómo le hace. ¿Cómo le hace? No, pues imagínate el otro que se cree el conquistador del mundo. Y ¿sí? tiene el cinismo de decirle, primero la conquisto yo y luego te paso la estafeta. Sí, no, él le dice, tú conquístala y luego ya puedo yo decir, que que ya no puede escudarse en su virtud, ¿sí? Bueno, porque pues ya cayó. El caso es que lo que quiere es descubrir a su mujer. Infraganti. Poniéndole los cuernos, ¿sí? Porque además juegan mucho con lo de el cornudo, Sí, ¿no? sí. También Molière tiene por ahí una comedia de un cornudo, ¿no? Lo que pasa es que luego mi memoria, ya conforme me hago viejas,
es al revés del teflón. Al teflón viejo se le pegan cosas. A mi memoria, menos cada vez. Bueno, más El libre caso es estarás. que, bueno, entonces, este hombre va y ya tienen todo el plan de ponerlo en un canasto, ya el canastón, para que quepa, de ropa sucia, y que los criados se lo lleven y lo avienten, como hemos visto, a las ciénegas Con todo y ropa. del Támesis, con todo y ropa sucia, ¿sí? A las ciénegas, es decir, no a la agüita, al lodo. Sí, Ahora sí, sí, sí. al lodo. Sí. Efectivamente, primero llega la señora Page diciéndole que ahí viene el marido. Lo que pasa es que coincide con que sí va el marido, que eso no estaba planeado. Total, allá lo vieron ustedes, ¿sí? Pero no aprende el Pero no Zuni, aprende el falso. porque sigue con sus estrategias, sigue se disfraza de mujer. Pero además tú vas viendo un poco en paralelo, un poco, decía, aquí no es el misterio, pero me vino a la mente lo que decía Hitchcock, Ajá. ¿no? Que el misterio consiste en que yo como espectador sé lo que va a pasar y el protagonista y los actores no, es decir, los personajes no. Entonces, nosotros estamos viendo cómo Falfas fanfarronea, ya nos habíamos abrazado, nos habíamos besado, en fin, ya estaba yo encaminado cuando llega el marido. Y salgo y le cuenta al marido, que está disfrazado de otro, cómo escapó. Entonces, ¿para qué quieres? Imagínate. Le alimenta los celos. Y entonces dice, pero no hay problema. La vuelvo a conquistar en un momento, no hay bronca. Y ¿Qué entonces, tal? El don. entonces, pues, ¿qué hace? La vuelven a citar. Ahora el marido vuelve a ir y ahora lo sacan disfrazado de mujer. De mujer ¿sí? gorda. Sí. Que según eso es la tía de La tía. la tía o la no sé quién de esto. Hasta que, y ahora que es, entonces lo sacan de, pero como le cae gorda esa tía al marido, al celoso, pues la corre a palos de su casa. Y entonces se ha apaleado. Pero otra vez se lo vuelven a contar. Se lo vuelve a contar al marido celoso, ¿sí? Bueno. Esto, porque al final se unen las dos tramas, ¿verdad? Entonces, vemos al celoso aquí, lo que quiere es comprobar, fíjate, lo que quiere es comprobar que sus celos tienen razón. Otelo nunca quiere probar si Desdémona de veras le es infiel. Nunca. Él se ve tan absorbido por la pasión que acaba matándola. Y después cuando se da cuenta se suicida. Acá no. Acá quiere comprobarlo. Y claro que tiene, todos los elementos van a esa comprobación. Pero hay un elemento también en la comedia. Por eso te digo que las comedias de Shakespeare van más allá del teatro, que es la confianza. Macbeth y Lady Macbeth, Otelo y Desdémona, no hay confianza entre ellos. Entre el Lord y Lady Macbeth hay complicidad, Sí, no no confianza. ¿sí? Y aquí sí hay confianza porque las mujeres deciden contarle a los maridos lo que sucedió, ¿sí? De que recibieron las cartas, lo que ellas, como ellas planearon todo, ¿sí? Y entonces el marido celoso se da cuenta de su error y pues le pide perdón a la mujer, ¿no? Y deciden entre todos darle una última lección A Falstaff. a la Falstaff, ¿sí? Y entonces lo citan en el bosque para poner en escena una leyenda del bosque de Windsor, que es de un cazador de venados, en fin. Y le piden que vaya al bosque, disfrazado como venado, con un casco con cuernos. ¿Y quién resultó el parte es cornudo? comiquísima. No, ¿quién resultó el cornudo, no? Entonces va y ponen pues, prácticamente a todos los personajes, a todo el pueblo, Ajá. de hadas y duendes, sí, que se aparecen
Y entonces, un humano, no, ay, y es bueno, dice la reina de las hadas, que es Anna Page, Sí. es bueno, pues a ver, acérquenle el fuego a la mano. Si el fuego lo envuelve y no le causa dolor, un auto de fe. Pues. Sí. Si el fuego lo envuelve y no le causa dolor, es que es puro e inocente. ¿sí? Pobre. No, pues el pobre pega de alaridos, como usted comprenderá, chica antorchota en la mano, dice, lujurioso, pecador. No merece. No merece, sí. Y empiezan a darle de piquetes y a quemarlo. O sea, que en una danza alrededor de él. Casi una aquelarre. Sí. Que además en la adaptación que yo vi de televisión española, danzan, me acordé de ti en la danza, porque la música de la danza, ¿sabes cuál es? All You Need Is Love. De No los me Beatles. digas. Sí, ese es. Entonces también ahí hay en el que pone en escena, Sí, este ahí montaje. está así también la interpretación que Sí, él hace. sí. Y acaban todos amigos, incluido Falstaff, se lo te perdonan y tal. ¿sí? Ese es como el eje central, que bien podía ser toda la comedia. Pensemos ahora en el segundo drama, en el segundo enredo, mejor dicho, que tiene que ver con Anne Page, la muchacha, que hay Exacto. 3 pretendientes. Ese Tiene es 3. otro momento. Ese es otro momento, Sí. otro momento importante. Son 3 los pretendientes. ¿sí? Uno es el doctor Caius, que además es Médico francés. Médico. Sí, y en la adaptación, ahí está, pues, o sea, de alguna manera, acuérdate que ingleses y franceses Sí, nunca se han querido. Ahí tienes el pasado mañana el Brexit, ¿verdad? Inglaterra y el continente. Inglaterra siempre ha sido históricamente el fiel de la balanza de Europa, entre España Sí. y Francia sobre todo, ¿no? Entonces, pues El médico de alguna francés. manera, el médico francés es ridículo, ¿sí? sí. Luego vendría Eh, Slender, Slender. o que es el traducido como sobrino. el enclenque. Sí, porque además El aturrado. es tímido, pero por lo menos en la adaptación que yo vi, como que no sabes si es un homosexual o de veras, o nomás tímido, pues, Ajá. como que no está el personaje en la interpretación de ese montaje. de ese montaje. No, sí se ve claro que no se atreve, porque a la hora que la va a cortejar el tío, que es el juez, es lo que empieza a decir, es que mi sobrino quiere decirte que te ama. Sí. Quiere, hasta No Ana tiene Page le dice, palabras. oiga, por favor, no quiere dejar por lo menos que sea su sobrino el que me corteje. Cuando A ver, menos. pues de perdis, ¿no? Y ahí vendría el tercer personaje, que es el que Anne ama. Ama. Tiene Sí. que ser el Sí. héroe allí. Que es y sale extravagante. bueno, y sale poco, pues, Sí, por lo sí. menos en la adaptación sale poco, ¿sí? Porque bueno, en esas adaptaciones estas comedias son larguísimas. Sí. Entonces, para adaptarla a nuestro teatro de hoy, pues tienen que cortar partes que no cortan la trama, ¿no? Total, que hay una Celestina, Mr. Quick, la rapidita le diríamos nosotros. Sí, es la Sí, medianera. Es la Celestina. Sí. Muy lejos de nuestra Sí. querida, de mi tía, la Celestina de Fernando de Rojas. Vamos a ir al corte siguiente. Estamos hablando de las alegres comadres de Windsor, las alegres señoras de Windsor. Y regresamos con ustedes luego de este espacio musical. Por favor, adelante el corte. 3030-5386 es el teléfono. Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos.
Bueno, hemos estado escuchando la orquesta Victoria Symphony Orchestra, dirigida por Daryl Bowen. Son las imágenes que hemos estado viendo a lo largo del programa, con Colette Bocchi como Mrs. Ford y Norman Foster como Sir John Falstaff. Y decirles que esta es una película que se filmó en 1965. Es lo que hemos estado viendo hoy durante el programa. ¿La tienen en internet? Sí, la pueden encontrar. Es que es- uno puede encontrar. Es que ahora es el lado luminoso Sí. de la tecnología, que cuando yo empecé a dar mis clases de historia, lo que hubiera dado por tener, como tuve Sí, las hombre. últimas clases, la carta que Hitler le escribió a Stalin para ponerse de acuerdo en el acuerdo de paz. Y es sorprendente lo que puedes encontrarte, No. pero como siempre ocurre, hay que tener discernimiento para saber qué eliges, qué es digno de fe y qué es basura. Ándale, exactamente. Acela Floret dice: yo felicito a Suni Montoya, me encanta coincidir hoy en la cátedra. Muchísimas gracias. Acela. Silvia Partida, saludos, escucho con interés a Suni Montoya, me encanta Suni Montoya. Muchas gracias. Roberto Ruiz, el papá de Isabel I fue Enrique VIII, Así claro, el que se peleó con el Papa y se separó de la iglesia para formar la iglesia anglicana. Por supuesto, era Ana Bolena, ¿verdad? Era Ana Bolena luchaba porque Ana Bolena le hiciera fue la válido el hija, matrimonio. Y la que hija de peleó Isabel con esta María Estuardo. que era la hija de Catalina, la sobrina, la tía de Carlos V. No, saludos pues, a todos esos en el programa. Pues tenía mucho en la vida real para inspirarse de intrigas. Siempre la realidad supera La ficción. Jorge Valencia Rentería dice: me acuerdo cuando Suni participaba hace muchos años. Es que ha participado en varias ocasiones Suni. Sí. Y recordábamos precisamente aquella época que hablábamos de época medieval, la mujer en la época medieval. En la época medieval. Que podía ser la hechicera, que podía ser la religiosa, que podía ser la Celestina. La Celestina, la esposa. La esposa. La prostituta. Sí, la prostituta. Y las harshas que me hacías recordar. Las harshas que son qué bonito. Una joyita de belleza. Fíjate, qué pena, aquellos programas no se grabaron, o si se grababan en cinta abierta, de carrete abierto, pero son verdaderas joyas. Son joyas. Cualquier día volvemos a hablar volvemos a hablar de esos temas, claro que sí. Pero bueno, a la última cita dada Falstaff en el bosque, ¿qué pasa entonces y cómo se resuelve este enredo? Bueno, entonces el señor Ford quiere casar a su hija con el sobrino del juez, ¿sí? La señora Page con el médico. Y ella quiere al tercero. Entonces, pues, ¿quién va a salir con la suya? Ella. Pero cada uno por su lado, el señor Ford le dice a Fenton, creo que es, ¿verdad? Fenton le dice que su hija va a ir toda cubierta de blanco para que se la robe a la hora de toda la parafernalia del bosque, se la robe y vaya y se case. Ya va a estar el párroco listo, ¿no? La señora Ford le dice a Caius, el médico: mi hija va a ir con un vestido todo de cintas para que se la robes también. Con él, sí. Y ella se pone de acuerdo con Fenton para huir con él, ¿sí? Lógicamente, ella sabe, porque le dice el papá y la mamá cómo debe ir vestida, y se pone de acuerdo con su novio para irse con él. Y a la hora que llegan cada uno de ellos y se lleva a la que cree que es Hannah Page, pues resulta que también se ven burlados, ¿sí? ¿Cómo? Porque son dos muchachos, son dos hombres. Entonces, ¿pero cómo es posible? Y todavía el otro, Fenton, el tímido, dice: no, dice, pues si yo me hubieran casado con esto, ya no la querría como esposa. Es como medio menso, menos es mal como el tonto de la comedia, el bobo de la comedia española, del teatro español. Pues. Menos mal que no dijeron como en Una Eva y dos Adanes: bueno, no importa, nadie es perfecto. Nadie es perfecto, exactamente. Bueno, pues ahí está Las Alegres Comadres de Windsor, Suni. Sí, leerla, sí, es difícil,
Porque por lo menos a mí me pasa que cuando leo, yo creo que por eso me gusta tanto de leer, yo me estoy imaginando las cosas. Claro. Y como te cambian rápido de escenas, o sea, como que mi chip es de bulbos, ¿sí? Mi cerebro es de bulbos. Y se funden. Se funden y tardan. ¿Te acuerdas que prendías la tele y tardaba? Y tardaba en calentarse. El radio y tardaba Así en es. oírse. Pues así es mi cerebro. Yo soy de bulbos, no soy electrónico. Entonces me cuesta mucho. A mí además soy muy visual. Sí. Y entonces verla en el teatro y después de verla, leerla, ya tengo la visión de conjunto, ¿sí? Y ya sé Claro. dónde colocar lo que estoy leyendo, ¿sí? Entonces, Sí. yo Tiene les su recomiendo, reto. pidan en su buscador Las Alegres Comadres de Windsor, video, y lo van a encontrar. Y también van a encontrar las diferentes óperas Sí. que hay sobre el tema. O lo pueden poner también su buscador en inglés, The Merry Wives of Windsor, entonces Sí. también subtitulado, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y sí, sí lo encuentra. El reto principal es el número de personajes. De personajes. Y tratar de ubicar a cada Ándale, uno de pero ellos. sabes que yo ya a la hora que lo vi, ya pude ubicar a cada personaje. Sí, Y yo lo que Sí. hago, la verdad, sí, no me lo traje hoy, pero en una hojita tengo el esquema con los dos conflictos y Sí, cómo, sí. además todos se centran en Fenton, porque también juran venganza a los criados, ¿sí? O sea, todo el mundo jura venganza de otro. Y la venganza aquí no es la venganza trágica de matarlo, sino de ponerlo en ridículo. la venganza cómica, El la ridículo. venganza de ponerlo en ridículo. Esto Que es- también es buena venganza, ¿eh? yo creo que es todavía más dolorosa, Yo creo que es peor, como dijo aquel. peormente. Peormente. Sí, Bueno. porque en eso sigues vivo y se están riendo de ti. Y el título original, como vimos, como lo comentábamos, The Merry Wives, The Merry sería Wives. Las Alegres Casadas, Casadas de de Windsor, Windsor. ¿no? Sí. Finalmente. Sí, ya la traducción que se ha hecho, pues, común Sí. en español. Y además, fíjate, que el título original de Merry Wives te habla mejor Sí. del tema. Es decir, son dos mujeres que están felizmente casadas con Sí. sus maridos y no tienen el menor interés en ponerle los cuernos. ¿Sí? No tienen Entonces, pues, todos los intentos del seductor Del ridículo del Don Juan. ridículo Don Juan, sí, que además es un Don, o sea, ahí tenemos, es el personaje del Don Juan, pues. Fíjate cómo está ahí el Otelo, el Don Juan, una serie de personajes Unas- interesantes llevados al llevados ridículo. Al ridículo, sí. Es decir, date cuenta el ridículo que estás haciendo, por Dios, ¿sí? Por favor. Con tus celos, con tu fanfarronería. Sí. Y fíjate que el soldado fanfarrón también es igual, es un soldado que se roba a una muchacha y se la lleva a Grecia, y esa muchacha está enamorada de otro, en fin, y también acaban haciendo un complot para ponerlo en ridículo. Entonces, como que el castigo del ridículo en la gente que se siente importante Sí. es es peor que la muerte, como tú dices. ¿Sí? Sí. Por algo es tan importante, tan fuerte la caricatura. Sí, ciertamente. Ya desde antes, sí, desde el siglo XIX, la caricatura, que es poner en ridículo, Que finalmente esto es. Es esto. Esto es una caricatura, ¿sí? Igual que las que salían en el Aguizote, ¿sí? Igual que las de Abel Quesada, en fin. Y por eso hay buenos escritores de comedia y buenos dibujantes de caricatura. Oye, sé de alguien que estaría parado de pestañas si tuviera Jorge Burgos del Nombre de la Rosa. No. Estaría Mi queridísimo anatemizándonos a ti. a mí. Fray Jorge de Burgos Fray estaría Jorge aquí. Burgos. No, pues quién sabe cómo nos mataría a ti y a mí. Sí, terrible. ¿Quién sabe cómo nos Usaría mataría? todos los venenos del mundo y decir, esas Hola. dos mujeres Anatemas sean. anatemizadas. Anatemas sean, ¿sí? Sí, sí, ¿Eh? sí. No tiene lugar la risa. No, en el mundo no. Y por pensar eso- que la risa salva de tanto, la risa. Y sobre todo, ¿sabes cuál es la cura
para que no te afecte el ridículo, que todos en algún momento estamos expuestos al ridículo y lo Ay, hacemos. no, y lo hacemos a cada rato. Reírte por de Dios. ti mismo. Exacto. Reírte de ti mismo. Ríete Pues de sí, ti sí, mismo, sí, sí. Que Sí. es una manera de Claro. aceptar. Regué el tepache. Sí, hombre. Y no hay Sí. más que trapearlo. Nada más. Y nada de que, ay, no, a mí no se me cayó. Porque Sí, a mí no me ven en la cara, nos ven la cara a usted, a mí, a todos todo en la mundo. vida más de alguna vez. Mira, vamos a cerrar A ver, Zuli. con una persona que tú y yo queremos muchísimo, Víctor Frank. Víctor Frank. Víctor Frank dice que uno de los elementos que ayudó a los prisioneros, fíjate, a los prisioneros de los campos de concentración nazis era el sentido del humor. Sí, no lo dudo. Que era esencial el sentido del humor para encontrar sentido a la vida Sí. en ese momento. ¿Y de quién se reían los prisioneros? De las situaciones. Sí. Él cuenta cómo bromeaban mucho cuando les daban aquella basofia de Alimento. de alimento. ¿Ya encontraste el ¿Te tocó chícharo o no? Sí. Sí, ya lo encontré. O alguien, ya encontré el chícharo, no sé qué. Eso era un elemento fundamental. Sí, sí. Reírse de una situación tan... Que de otra manera. Reírse de la tragedia. Sí. ¿sí? Reírte de otra manera. Imposible de Y fueron los elaborar esto. Y fueron los que sobrevivieron. Y finalmente lo hemos dicho ya en otras ocasiones, 2 palabras salvan al mundo, ¿eh? Y se parecen mucho al oírlas. Amor y humor. Definitivamente. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente. Amor y humor. Amor Ahí está. y humor. Y no hay más. Y no ¿sí? hay de otra. Y si se y pueden ir acompañadas. Sí, sí. Generalmente van acompañadas. Generalmente. La gente que ama tiene buen sentido de humor. Exacto. ¿no? Y además es señal de inteligencia. Y además es señal de Es inteligencia. señal de sí. inteligencia, sí. Así que, bueno, pues ahí está la invitación a ir celebrando el aniversario de Cervantes y leer su obra, volverla a actualizar en usted y disfrutar las alegres esposas de Windsor. Exactamente. Sí, las 2 mujeres que felices ridiculizan a quien quiere romper su felicidad. Sí, yo conozco un cuento en el que doña Inés le dice a don Juan, mire don Juan, usted y yo sabemos quién es usted en realidad, escoja un oficio un poco más de acuerdo con su mansedumbre. Yo me voy con su criado. Sí. Finalmente es esa ironía y ese ridículo al que expone ridículo. a un don Juan. Le dice, nadie lo va a saber, pero usted y yo sabemos que no se le da aquello que proclama. Exactamente. Ese es un texto del libro A la hora de las brujas, la luna. Y eso me recuerda a Marañón en su ensayo sobre Don Juan. Ah, ahí está. Marañón que dice que todo Don Juan es un homosexual porque no se satisface con una mujer. Es que no puede satisfacer No puede ni a ser- una mujer. Ni a una mujer. Rodrigo de Maestu, en su tesis analiza También, la también. Celestina, Don Juan y Don Álvaro. Exactamente, Sí, Zuni. el Ramiro de Bueno, Maeztu. pues estas son charlas mañaneras y hoy esperemos con un cierto sentido del humor. Así que el aprendizaje que nos deja esto es ni hablar. Hay que reírse de lo mismo eventualmente cuando la regamos, cuando nos equivocamos, que es con mucha frecuencia. Ojo. ¿Y cómo sufre el perfeccionista que no quiere equivocarse en la vida? Y además hay una cosa que a mí se me hace muy importante, ¿no? En unos tiempos tan difíciles, no digo solo en el país, en el mundo, ¿no? A mí me Sí. tiene aterrada Sí. la facilidad de la violencia, ¿sí? Sí. En todo el mundo. La necrofilia La mundial. necrofilia. Lo dijo Juan Pablo II, ¿te acuerdas? Sí. Es un mundo necrófilo. Sí. Ese afán de violencia por la violencia, también se vale reír, lo cual no quita la preocupación Sí, por la violencia. no es ¿sí? evasiva. No es una... No, hay una risa que no es sentido del humor, Sí, es como la risa nerviosa. sí. Vamos a decirlo, que me evade de la situación conflictiva. No, Es el final del programa, Zuni. pues se va re rápido el tiempo en televisión. Hombre, sí, ¿verdad? muchas gracias, ingeniero Trujillo, Barcha, Ángeles, a todo el equipo, gracias. A ti, mi Zuni, gracias por habernos Encantada, acompañado. Yolanda, gracias. Mañana estaremos de nuevo con usted. Ahora le toca, bueno, sorpresa para mañana, ¿sale? Espero contar con su atención, amigos. A las 9 con ustedes la cita.
Ojalá que no falten muy buenos y divertidos días. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.